a identificar el típico paciente robot. Entonces, nos dice, estamos frente a un varón de 25 años, es un varón joven, que presenta, uy, ahorita voy a ver esta ventanita, ya, que presenta un cuadro insidioso, nos dicen un cuadro insidioso de Disney a pequeños esfuerzos, a pequeños y a medianos esfuerzos. Y al examen tiene fiebre, se encuentra pálido, tiene astillas subunguiales. Entonces, estos datos de acá, ¿no, no se ve en la pantalla? Paciente adulto joven con disnea, pequeños y medianos esfuerzos. Entonces, cuando en un caso clínico o cuando en la vida real venga un paciente con disnea, lo primero que ustedes tienen que pensar es que lo más frecuente es que estamos ante un problema cardíaco, ¿no? Otras causas de disnea pueden ser siempre asociados en su mayoría a congestión, ¿no? Por ejemplo, a pacientes que tienen una insuficiencia renal, ¿no? O también en cuadros asociados a enfermedades pulmonares, ¿no? Pero vamos leyendo todo el contexto. Disnea, pequeños y medianos esfuerzos. Al examen tiene fiebre, está pálido, tiene astillas subunguiales, un soplo, en foco mitral, irradiado a la axila y una esplenomegalia, ¿no? Porque normalmente el vaso no se palpa, a menos que sean niños o pacientes desnutridos, ¿no? Pero normalmente no se palpa. Entonces este sí es un vaso grande, ¿no? Y nos preguntan cuál es el diagnóstico. Entonces, con todos los datos que ustedes les han dado, ¿qué diagnóstico pensarían ustedes? Fiebre reumática, endocarditis, a ver, endocarditis me dicen, pero he visto que por ahí algunos tienen un poquito de confusión con fiebre reumática, ¿no? Entonces, vamos eh, a ver en esta clase para que les quede bien claro y poder diferenciar, porque esa es como que una confusión que es frecuente, ¿no? Dentro de los cuadros infecciosos de cardiología se suelen confundir fiebre reumática con endocarditis, pero ahora que damos los criterios ya le va a quedar bien claro por qué no, por qué es uno y por qué no es otro. Entonces, primero tenemos que recordar qué es una endocarditis. Ya, una endocarditis viene a ser una inflamación del tejido del endotelio, del corazón. Ojo que una endocarditis no es igual a decir infección. El término itis es inflamación, pero siempre lo usamos endocarditis como que es igual a infección, pero no siempre es así, porque van a ver que hay algunos casos que no necesariamente son infecciosos. Entonces, es la inflamación del endocardio, ¿no? Que endocardio viene a ser la capa interna del corazón, ¿no? Es la capa que reviste las cavidades. Entonces, es la inflamación del endocardio y sus válvulas. Esto viene a ser la endocarditis. Entonces, un pequeño recordatorio de las capas del corazón de afuera hacia adentro. Primero tenemos, son tres capas, ¿verdad? Como recordamos. Son el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio tiene su capa fibrosa, como vemos acá, y tiene también una capa serosa. Y la capa serosa a la vez tiene dos hojas, su hoja parietal y su hoja visceral. Y si estamos yendo más adentro, vemos que entre el pericardio y el miocardio tenemos una cavidad, ¿no? Una cavidad virtual, que es la cavidad pericárdica. Y luego llegamos a la parte del músculo en sí, que viene a ser el miocardio. Y ya en la parte más interna tenemos al endocardio, ¿no? Que es la estructura que hoy día estamos estudiando, que nos interesa, que es la parte que está en cada interna que reviste, como les mencioné, a las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, endocarditis no se da en todos los pacientes. Ustedes y yo, por ejemplo, que somos pacientes sanos, que no tenemos ninguna enfermedad de base, es difícil que nos den una endocarditis. Entonces, esto no va a ayudar a sospechar especialmente mucho cuando estemos en los hospitales, porque la endocarditis es una de las causas también de fiebre de origen desconocido. Un paciente que hace fiebre, y ustedes no le encuentran foco, ¿no? No hay ITU, no hay neumonía, que son las causas más frecuentes de fiebre intrahospitalaria. Le hacen el cultivo de secreción, no hay nada, y el paciente sigue con fiebre. Entonces, cuando hay una fiebre que ustedes no le encuentran el foco fácilmente, ahí tienen que ponerse su esteto en los oídos e ir directo al corazoncito. Si ustedes escuchan un soplo, ahí tienen que sospechar bastante un endocarditis. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a sospechar? En pacientes que tengan cardiopatías congénitas, sea asinóticas o también cianóticas, cualquiera de los dos tipos. Y también pacientes que tengan problemas valvulares, especialmente aquellos que
tenido antecedente de fiebre reumática en la niñez. Sí están asociados, pero no son el mismo cuadro. ¿Qué más? En pacientes que tengan dispositivos cardíacos, ¿no? Como sea la prótesis, marcapasos o DAI, ¿no? Que es un desfibrilador automático implantable. Cualquier cuerpo extraño que se aloja en el corazón nos va a funcionar como un punto de infección, ¿no? Entonces, en estos casos es donde es lo más frecuente, en pacientes que tienen prótesis. En el caso clínico, no, no dicen que tenga prótesis, pero en el hospital sí. Cuando viene un paciente con prótesis y con fiebre, ahí sí tienen que pensar mucho que puede estar siendo una endocarditis, más allá de una hito o una neumonía. Especialmente si es que la prótesis ha sido colocado hace poco, ¿no? Por ejemplo, hay mayor riesgo cuando son los primeros 6 meses de colocación de la prótesis. Claro que el riesgo se va a disminuir conforme pasa el tiempo, pero siempre va a estar ahí perenne. Entonces, ¿cuál es el agente? Bueno, acá hay la respuesta. El agente más frecuente y que es el que ustedes le van a preguntar seguramente si tienen una pregunta de endocardititis en el examen. Es el estafilococo aureus. ¿Ya? Actualmente, este es el más frecuente en todas las edades, en todos los tipos, en todas las frecuencias. Entonces, el más frecuente de todos, lo que lo ponemos con rojito, es el S. aureus. Entonces, si ustedes no se acuerdan del resto de agentes que vamos a mencionar, al menos quiero que ustedes se acuerden de este agente, ¿no? Porque este agente sí puede ser muy preguntado. Sí, mencioné de que el mayor riesgo de una infección, una endocarditis en válvula protésica es más frecuente en los primeros 6 meses. Claro que el riesgo disminuye, pero no va a desaparecer a lo largo del tiempo, pero es más frecuente en los primeros meses de la prótesis. Entonces, el más frecuente en general es el Staphylococcus aureus y también es el más frecuente en pacientes que tienen prótesis, ¿sí? Que tengan prótesis valvulares, prótesis que se llaman precoz o tardía, ¿no? Y esto se diferencia en el tiempo. Aquellos que tengan la prótesis hace menos de un año viene a ser una prótesis valvular precoz, o aquellos que tengan más de un año es una prótesis valvular tardía. Entonces, en ellos también es más frecuente el estafilococo aureus. Antiguamente se decía que era el estafilococcus epidermidis, ¿no? Pero no. Ahora, para todo, si quieren gente con les menciono que ustedes se tienen que acordar en esta clase, es el Staphylococcus aureus. Entonces, para todo tipo de prótesis y es más frecuente de manera general. Sobrepasa a todos. Y también, en caso de una endocarditis subaguda, también es más frecuente el Staphylococcus aureus, ¿sí? Como les dije, en todas las frecuencias. Así que eso sí, ténganlo bien en mente. En pacientes que son usuarios de drogas por vía parenteral, en los adictos a drogas, en ellos sí hay que sospechar, de igual manera también que se trata de un Staphylococcus aureus, pero acá vamos a sospechar que va a estar afectada otra válvula, que ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces, de igual manera, ese aureus en estos pacientes, en los drogadictos. Igual manera acá, ¿no? Como acá lo he escrito, también endocarditis aguda también ese aureus. Entonces, para todo es ese aureus, acuérdense. Actualmente es el más frecuente. Claro, en usuarios de droga por vía parenteral es más frecuente que se afecten las válvulas derechas, ¿no? Ya un poco adelantándolos por lo que mencionaba Javier. Ahora, también hay unos agentes que son un poco como de libro que también hay que mencionar porque puede que han sido preguntas un poco antiguas, pero siempre es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, uno de ellos es la endocarditis asociada a cáncer de colon. ¿Se acuerdan cuál es el agente involucrado acá, o más descrito acá, una endocarditis asociada a cáncer de colon? Bovis, muy bien, Streptococcus bovis. Sí, el viridas está asociado también a infecciones dentales, ¿no? Como caries. Muy bien, no, el Streptococcus bovis es el más frecuente, el que está asociado a cáncer de colon. Claro que también pueden haber otros, pero el más frecuente, pues se tienen que llevar como de cajón, es el Streptococcus bovis. Ay, correcto, vamos a ver este chat para poder escribir acá al lado. Ya. Y aquellos pacientes que de repente han sido sometidos a manipulación del tracto gastrointestinal o genitourinary, por ejemplo, aquellos que de repente les han colocado sonda Foley, aquellos que de repente les han hecho endoscopías o colonoscopías y que posterior a esto presentan endocarditis.
¿Qué germen ustedes pueden sospechar en ellos? ¿Alguna idea? En estos pacientitos. Muy bien, chicos. Muy bien, Gustavo, Blanca, muy bien. Se sospechan ellos de enterococos, ¿no? Entonces, esos son agentes que ustedes los tienen que tener bien, bien claro porque si es que les ponen una pregunta muy dirigida con estos casos en específico, como pacientes con cáncer de colon, ya ustedes piensan más en un S. bovis que un S. aureus. Siempre y cuando les pongan esos casos muy específicos. Pero si les ponen de manera general, siempre va a ganar el S. aureus. Manipulación genitourinaria, por ejemplo, en sondas, ¿no? Ahora, hay otro grupo que me parece importante mencionarlo porque uno de los criterios que vamos a mencionar para la endocarditis es que tengan hemocultivos positivos, pero hay un grupo que tiene hemocultivos negativos. Entonces, cuando tengamos una sospecha fuerte, tengamos hemocultivos negativos, hay que sospechar de un grupo, que es el grupo ASE, que son siglas para diferentes tipos de agentes, ¿no? Es Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella y Kingella. Pero no es necesario que ustedes aprendan qué es cada uno, ¿no? Simplemente se lo menciono para que ustedes, si desean saber. Pero entonces, si es que estamos ante un paciente con clínica de endocarditis y con alta sospecha, pero tiene hemocultivos negativos, debemos sospechar de este grupo, del grupo HASEC. Como le mencionaba, la endocarditis no es igual a decir infección. ¿Por qué? Porque también se puede presentar en otros grupos, ¿no? Con pacientes que tienen lupus, enfermedades autoinmunes, ahí vemos la clásica endocarditis. ¿Cómo se llama? Ya casi que les digo el nombre. Tiene un epónimo, tiene un nombre propio, esta endocarditis. Muy bien, ajá, es la endocarditis de Liebman-Sachs, ¿no? Está escrita ahí en el Harrison, de Liebman-Sachs. Entonces, esto es una endocarditis, a diferencia del resto, que son infecciosas, es una endocarditis estéril. Es una endocarditis asociada a enfermedades autoinmunes y es de tipo inflamatorio. Ahora, ¿qué agente ustedes pueden ver en un paciente que ha tenido antecedente de ictus y que haya desarrollado una endocarditis? ¿Se acuerdan cuál es el agente que ustedes pueden encontrar en estos pacientes? Es también un estafilococo. ¿Se acuerdan? No, perdón, es un estreptococo fecalis. ¿Ya? Para que se acuerden, pacientes que han tenido antecedentes de ictus. Solamente, como les digo, estos agentes que estoy mencionando solamente es que ustedes le ponen esos datos en específico, pero si les preguntan en un caso de manera general, siempre va a ganar el S. aureus. Entonces lo sigo repitiendo para que no se vayan a confundir. Ahora, también hay otro tipo de endocarditis que también es estéril, que sean pacientes que tienen cáncer o VIH, que está escrito como la endocarditis marántica. Entonces, estos dos tipos son estériles, ¿no? Aquellas que están en pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, pacientes con un tipo de inmunosupresión como cáncer o VIH, en ellos la endocarditis tiende a ser estéril y de estos tipos. Entonces, estos son como los cuadros más característicos de los agentes que causan endocarditis. Ya, entonces, ahora, como les dije en un inicio, ustedes más que todo, esto es para la práctica clínica, aunque también lo pueden sospechar en el examen, es en quiénes ustedes van a pensar que están haciendo una endocarditis. Primero, el paciente tiene que estar haciendo fiebre. Como les dije, es una de las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido, porque el paciente le busca un poco por todo lado, pero se olvidan del corazón. Entonces, al final el foco está ahí. Entonces, en una fiebre persistente más un soplo, ustedes deben sospechar en una endocarditis. Porque dentro de la clínica, la fiebre es el signo más frecuente. Y el soplo viene a ser el signo más característico. Y entonces, primero que haya fiebre, a ustedes les va a guiar de que un posible foco puede estar ahí en las válvulas cardíacas. ¿Y cuál es la válvula más frecuentemente afectada? ¿Cuál creen que, chicos, la válvula que está afectada de manera más frecuente? ¿Cuál de las válvulas? Mitral, muy bien. La válvula afectada más frecuentemente es la mitral. Pero en aquellos pacientes que son usuarios de drogas por vía parenteral, debemos pensar que están afectadas las válvulas del lado derecho, ¿no? Que viene a ser la válvula tricúspide.
porque la droga, bueno, se le administran por la vía venosa, ¿no? Entonces, al lado derecho del corazón es donde llega primero todo el retorno venoso. Es por eso es que en ellos es más frecuente que se infecte la válvula tricúspide. Entonces, ahora sí pasamos a la carnecita de esta posición. ¿Cómo se llaman estos famosos criterios, chicos, de la endocarditis? Muy bien, son los criterios de Duke, ¿no? Entonces, estos criterios son cortos, pero son fáciles de recordar, ¿no? Entonces, acuérdense de esto, de la endocarditis, comienza con E, ¿no? Entonces, sus dos criterios también comienzan con la E de ecocardio y con la E de hemocultivos. Bueno, acá hay una H, pero la H es muda. Entonces, para que se acuerden, en la endocarditis se deben acordar de las E's, la E de ecocardio y la E de hemocultivos. Esos son los dos criterios mayores que nos van a orientar a este cuadro. Entonces, los hemocultivos, cuando sospechamos que pueda darnos el diagnóstico, ¿no? Cuando son al menos dos hemocultivos positivos. Tienen que ser al menos dos, chicos, para poder estar con una sospecha fuerte. En el ecocardio, cuando encontramos qué tipo de hallazgos, cuando encontramos vegetaciones en el ecocardio, cuando encontramos abscesos, o cuando encontramos una nueva regurgitación, porque esto nos va a indicar que hay un soplo clínicamente, o en pacientes que tengan prótesis o una dehiscencia de prótesis. Voy a borrar para que sea más bonito. O una dehiscencia de prótesis, en aquellos que tengan su válvula protésica, ¿no? Entonces, frente a estos hallazgos, nosotros vamos a estar con una fuerte sospecha que podemos estar ante una endocarditis. Y es una pregunta que no sé si es un poco antigua, pero sí la he visto, es que les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el criterio mayor más importante de una endocarditis? Entonces les ponen los hemocultivos y también les ponen el ecocardio en las claves. Entonces ahí es donde está la gran disyuntiva, ¿no? Pero el criterio los dos son muy importantes, pero el más específico, el más importante es la ecocardio. Entonces, si es que les dan a escoger entre ambos, el más importante es la ecocardio. Ya, por si acaso se quieran poner malosos en el examen y les quieran preguntar esto. No creo, pero por si acaso, para que lo sepan. Entonces ya tenemos nuestros dos criterios mayores. Ahora, el ecocardio se puede hacer por dos vías, ¿no? Un ecocardio transesofágico, un ecocardio transtorácico, por cualquiera de las dos. Siempre es más frecuente hacerlo transtorácica porque transesofágica no hay en todos los hospitales, pero sí hay, es mejor, ¿no? Se prefiere la vía transesofágica a la vía transtorácica. Ahora, ahí voy lo que ustedes me están haciendo mención bastante. Tenemos a los criterios diagnósticos fuertes, ¿no? Que son estos de acá, los mayores. Y antes de pasar a los menores, ya que me están preguntando por esto, el gol estándar, como bien lo han dicho, es la biopsia valvular. Pero obviamente para tú hacer biopsia primero tienes que tener criterios que te hagan sospechar, ¿no? No es que tú de frente le vas a hacer una biopsia de válvula cardíaca a todo paciente con fiebre, ¿no? Por eso es que están primero estos criterios, como que para descartar. Si es que tú tienes una alta sospecha con estos criterios mayores o los menores, ya puedes confirmarlo con una biopsia valvular. Entonces, primero hay que tener una sospecha bien grande. Ahora, pasamos a los criterios menores. Estos sí son algunos un poquito más que los mayores. Entonces, ¿en quiénes sospechamos? En aquellos que tengan también factores de riesgo como los drogadictos, en aquellos que tengan cardiopatias congénitas, en aquellos que tengan fiebre. Si bien la fiebre es el signo más frecuente, pero no forma parte de un criterio mayor, no forma parte de un criterio menor, como pueden ver. Y en pacientes que presenten émbolos. Esto de repente quería hacer recordar porque hay muchos que se pueden confundir en los cuadros de endocarditis con los cuadros de fiebre reumática, ¿no? Pero como acá en el caso clínico, por ejemplo, voy a retroceder un poquito. En el caso clínico, de repente por la fiebre y por el cuadro cardíaco, algunos se pueden confundir con la fiebre reumática. El soplo sí nos va a orientar más a una endocarditis, aunque también puede haber soplo en una fiebre reumática. Pero, ¿qué es lo que nos va de repente a distinguir entre ambos si ustedes tienen mucha duda? Este hallazgo, el hallazgo de las astillas.
¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir las astillas? Nos quiere decir de que hay microémbolos que están llegando hacia las zonas distales del cuerpo. Entonces, ya, entonces esto, uy, ya, entonces esto es lo que nosotros nos traduce, ¿no? Que hay fenómenos inmunológicos o émbolos, como son el caso de las astillas. Los émbolos son más frecuentes que ocurran hacia arriba, es decir, hacia el sistema nervioso central, o en caso de los adictos, hacia el pulmón, porque primero llega hacia el lado derecho del corazón. CC son cardiopatías congénitas. Entonces, como le dije en el caso clínico, si que presenta paciente algún clínica de un embolismo, un microembolismo, o también los famosos fenómenos inmunológicos, como son estos de acá, que les quise poner las fotitos porque son fotos como de libro, no sé mucho, pero para que les guíe de que cualquier paciente que ustedes sospechen endocarditis con fiebre y soplo, no se queden solamente escuchando el corazón, también vayan a revisar la piel del paciente, la piel, ¿no? Entonces acá tenemos a los famosos fenómenos inmunológicos que son descritos del libro, ¿no? En Harrison. Tenemos a los nódulos de Osler, que vienen, pues su nombre no lo dice, vienen a ser nódulos, ¿no? Que son elevaciones violáceas, que son dolorosas, y estas las vamos a encontrar ¿dónde? Lo encontramos en los pulpejos tanto de los pies como de las manos. Entonces, estas son zonas que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Que nosotros casi no las solemos revisar. Pero si es que sospechamos endocarditis, hay que revisarla, siempre hay que darles una miradita. ¿Qué otro fenómeno inmunológico se ha descrito acá en este cuadro de endocarditis? Son las famosas lesiones de Janeway, ¿no? Que vienen a ser petequias, podemos acá, ¿no? Puntitos morados, petequias o púrpuras, ¿no? Púrpuras pequeñas en las palmas o en las plantas de los pies de los pacientes. Entonces siempre hay que ver las zonas distales periféricas de estos pacientitos. Ahora, ¿qué más podemos ver? Tenemos las famosas manchas de Roth, que vienen a ser hemorragias en el fondo de la retina, pero esto solamente se ve en el fondo de ojo. Las que duelen son los nódulos de Roth. Entonces, estas manchas de Roth se ven en el fondo de ojo, en la retina. Entonces, incluso también acá nos puede ayudar el oftalmólogo, ¿no? Para que le haga un fondo de ojo y para poder ver estas famosas manchas de Roth. Y como vemos en el caso clínico, las hemorragias en astilla, las hemorragias subunguales en astilla, que son los que se ven en estos pacientes. También puede haber hemorragias también a nivel de la conjuntiva, hemorragias subconjuntivales, y también como en el caso clínico, también otro hallazgo que nos puede hacer sospechar es la presencia de una esplenomegalia, como acá dice, que se palpa el vaso. Entonces, frente a una esplenomegalia, fenómenos inmunológicos, o microembólicos, embólicos, hay que pensar en una endocarditis. También si es que un poquito más alejado, si es que hubiese afectación renal, como una glomerulonefritis, ¿no? En cuyo caso el paciente no va a llegar con una hematuria o con una microhematuria. Entonces también es importante pedirles a ellos examen de orina. Y también como parte del fenómeno inflamatorio pueden llegar a bajar de peso, ¿no? Que son datos un poquito más vagos. Pero estos son los datos del libro, claves que yo quería que ustedes se lleven hasta con fotito, porque a veces dicen que una foto vale más que 1000 palabras. Entonces, para que ustedes se lleven esto, y una vez que ustedes le tomen una foto mental, ya incluso también se van a poder acordar de esto en los casos clínicos. Entonces, para que si que vienen esto en el examen, ustedes, por favor, no vayan a dudar, no vayan a confundirse con fiebre reumática. Por eso son estos repasos. Ahora sí, ya que tenemos, ya no, pero ya mencionamos los criterios, ¿no? Pero ustedes ustedes me preguntarán, ¿no? Ya, doctora, ya tengo mis criterios, pero ¿con cuántos criterios hago diagnóstico? ¿Saben con cuántos criterios podemos hacer el diagnóstico? ¿Con un mayor, un menor? ¿Con cuántos? ¿Por ahí se acuerdan? ¿Cuántos tienen que estar presentes? Muy bien, dos mayores. Muy bien, entonces tienen que estar presentes dos criterios mayores, dos mayores, o, muy bien, o un mayor más tres menores, o cinco menores también, ¿no? Que es poco usual que hayan cinco menores, ¿no? Porque más peso tienen que haya al menos un criterio mayor. Eso tiene más peso. Entonces, tiene que haber al menos un criterio mayor. O sea, tres menores o dos mayores para poder sospechar, tener una sospecha fuerte de endocarditis. Pero el diagnóstico, como les mencioné, se va a confirmar con una biopsia. Esta biopsia se hace por medio de cateterismo. Ya no es necesario abrir el pecho del paciente, por si acaso. Ya estamos en otras épocas. Entonces,
Una vez que ya tenemos el diagnóstico del paciente, tenemos que saber qué tratamiento le vamos a dar a estos pacientes. Entonces, acá vamos a dividirlo principalmente en dos grupos, en aquellos que tengan válvulas nativas, en aquellos que no tengan prótesis, o en aquellos que tengan válvulas protésicas, porque acá la asociación de antibióticos va a cambiar un poco. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el germen más frecuente? Con el germen más frecuente ustedes van a saber qué antibiótico dar. Muy bien, el S. aureus. Entonces, tenemos que cubrir al Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, por eso le damos vancomicina. Vancomicina, le damos de arranque vancomicina más una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. Ceftriaxona. El tiempo por el cual se dan sus antibióticos son periodos largos, ¿no? Usualmente se dan por 4 a 6 semanas en el caso de una válvula nativa. En el caso de la válvula protésica se puede extender un poquito más. Entonces nosotros vamos a arrancar con esta combinación de antibióticos en estos pacientes. Ahora, estamos ante una válvula protésica, también vamos a cubrir vancomicina, porque como les dije es el más frecuente en todas las válvulas, sea protésicas o no protésicas. Pero en este caso no vamos a dar una cefalosporina. Vamos a dar rifampicina y gentamicina. Y como les había mencionado, acá el tiempo por el cual se da estos antibióticos es un poquito más. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil que estos penetren a una válvula protésica. Entonces se dan por un poco más de tiempo, unas 6 a 8 semanas. Pero si en promedio ustedes les preguntan en el examen por cuántas semanas se debe dar antibióticos en endocarditis, ven en promedio son 6 semanas para ambos. Entonces, si es que les dan a escoger entre cuántas semanas se debe dar, son 6 semanas. La Genta cubre a los gram negativos junto con la rifampicina. Entonces, y acá antes me olvidé de mencionarles, lo dan por 6 a 8 semanas en total, pero la gentamicina no van a darla por periodos tan largos. ¿Por qué? Porque la gentamicina, como saben, es nefrotóxica, ¿no? Entonces le vamos a quemar ese riñón a este paciente. Entonces se da por la mitad del tiempo, se da solamente por 3 semanas. Y ya así luego sí continúan con la vancomicina y con la rifampicina. Entonces es importante que ustedes lo puedan tener en claro. Entonces, una vez que ustedes tengan ya en mente su esquema antibiótico, hay pacientes que van a llegar a requerir cirugía, pero son solamente casos aislados, casos específicos. En quienes vamos a pensar en hacer cirugía, ¿no? Cirugía valvular. En aquellos que no respondan al tratamiento médico, ¿no? Que sean refractarios, es decir, que persistan con fiebre, a pesar de estar con esta terapia antibiótica. ¿Qué más? En aquellos que hagan un cuadro de una insuficiencia cardíaca también, en ellos también, porque eso quiere decir de que ya se ha llegado a complicar. Incluso esta es la causa más frecuente de muerte en estos pacientes, la insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez que estamos ante un cuadro de insuficiencia cardíaca por endocarditis, ya es un cuadro severo que requiere un manejo más agresivo como la cirugía, porque quiere decir que el antibiótico no está surgiendo efecto porque el cuadro ha avanzado. Entonces, ¿en quiénes más podemos plantear una cirugía? En aquellos que tengan infecciones que se han aislado en los hemocultivos, infecciones por hongos, o también por brucela y por bartonella. Entonces, en ellos, como la antibiótico-terapia y los antifúngicos no van a surtir mucho efecto en ellos de frente, tenemos que plantear cirugía para poder aliviar este cuadro. En ellos tenemos que ser más agresivos. ¿En quiénes más? En aquellos que tengan vegetaciones grandes, ¿no? Vegetaciones más de 1 centímetro. En ellos también de frente hay que operar porque va a ser difícil que esta vegetación mejore con el antibiótico porque es grande. Entonces, más de 1 centímetro. ¿Qué más? En aquellos que tengan cuadros de embolias recurrentes. En ellos también hay que plantear la cirugía. Es decir, que estén constantemente lanzando émbolos, microémbolos, sea las partes distales o al cerebro, porque ellos corren el riesgo de que una vez se les dé un ACV extenso o un TEP y ahí se quede, ¿no? Y fallezcan. ¿Qué más? En pacientes que también tienen abscesos valvulares, ¿no? En ellos sí ya un absceso sí es indicación quirúrgica en todo lado, ¿no? Y bueno, en ellos principalmente, en estos casos en específico.
Vegetación viene a ser una masa, ¿no? O sea, es la masa que se ve ahí en la válvula, es una masa, pero una masa grande. Entonces, y ahora que ya sabemos cómo manejar a estos pacientes, hay que saber en quiénes podemos dar profilaxis antibiótica, porque primero que establecer los grupos de riesgo que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Aquellos que tengan cardiopatias congénitas, aquellos que tengan antecedentes de haber tenido ya episodios previos de endocarditis, o aquellos, y en estos pacientes, solamente siempre y cuando van a ser sometidos a procedimientos dentales. Si es que van a ser sometidos de repente a que le pongan una sonda Foley, ¿no? O que le pongan algún otro dispositivo, no, solamente aquellos que van a ser sometidos a procedimientos dentales. Entonces, cuando digo que es recurrente, cuando es más de una nada más, y es caso de una embolia recurrente, no espera que tenga 4 o 5 para hablar de una recurrencia, porque un cuadro de embolia es un cuadro sistémico grave. Entonces, cuando tenga más de una, nada más ya hablamos de una embolia, de embolias recurrentes. Eh, no hay un tiempo definido, porque usualmente una endocarditis evoluciona de manera rápida. Entonces tú vas a ver de que si el paciente no va a responder, va a hacer las embolias rápidamente, un mes, por ejemplo. No va a esperar que ocurra un año. A veces no hay un tiempo definido para todos, chicos. Entonces no hay que encasillarnos tanto en cuánto tiempo, 6 meses nomás. Y si de repente hace un segundo cuadro de embolia, a los 7 meses ya deja de ser recurrente, no. Entonces basta con que haga más de uno durante el tratamiento que esté recibiendo. En este caso sería durante el primer mes. Entonces sí, ahí vamos a llegar. ¿Qué antibiótico damos como profilaxis? Sí, aún no llego ahí, sino que estaba respondiendo las preguntas que me hacían antes. Entonces, ¿qué antibióticos damos? Acá preferimos a las penicilinas. Entonces, damos vía oral amoxicilina, 2 gramos vía oral en dosis única. Solamente en estos grupos de pacientes que yo les he mencionado. Ahora, si me dicen, doctora, si soy alérgica a la penicilina, ¿qué le doy? ¿Nada? No. Acá le das clindamicina. Esta, si no me equivoco, ha sido una pregunta de un examen, no sé dónde lo he visto. Sidomaco residentado, creo que me parece. Entonces, si es que son alérgicos a la penicilina, le das clindamicina. Igual, 100 miligramos, dosis única, vía oral, en aquellos que son alérgicos a la penicilina. Entonces, todo es vía oral, chicos. No se debe dar penicilina intramuscular o intravenosa en caso de profilaxis, porque solamente es profilaxis. Eritromicina como segunda línea, pero no. O sea, de elección son las penicilinas, como la amoxicilina. Y si es alérgico, le das un macrolide. Entonces, estas son las only pepas, chicos, de endocarditis. Les voy a poder pasar las diapos para que le puedan tomar foto. Si que tienen alguna pregunta, la pueden mencionar ahora. Espero que les haya quedado claro y que ahora ya puedan saber diferenciar y ya no confundir si es que estamos en una fiebre reumática o el cuadro de una endocarditis. Acuérdense de esta mnemotecnia. Endocarditis, endocarditis va con la se que se sube esta cosa. Ya. Endocarditis va con la E de émbolos. Entonces, ¿se acuerdan? Émbolos. Endocarditis. Entonces, cuando ustedes vean un cuadro embólico, ¿no? O inmunológico, lo asocian a endocarditis, más que a fiebre reumática. Ya, ahora toque foto, chicos. Este es el caso clínico. Acá hay algunas cositas para que lo puedan diferenciar de una fiebre reumática de una endocarditis, que fue el principal diagnóstico diferencial que ustedes tenían confusión. Ay, ya. Acá está la segunda diapositiva. A ver, mientras leo sus preguntas. Me dicen al final de todo mencionó que algo de macrólidos. Ah, sí, eso fue en la profilaxis. ¿Qué de elección es dar una penicilina como la amoxicilina? Pero si es que tuvieran alergia a la penicilina, se puede dar clindamicina. Sí, era clinda. No, no, me confundí pensé que había dicho Geritro. No, es clindamicina. El soplo se produce por la insuficiencia cardíaca, el soplo se produce por la afectación valvular. Cualquier valvulopatía te va a generar un soplo, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el soplo que sucede en la estenosis, en las insuficiencias valvulares? Entonces,
Toda afectación valvular te va a producir un soplo. ¿Qué más me preguntan? Paciente robot de fiebre reumática. Fiebre reumática no es motivo de tema, chicos, entonces no voy a explayar ahí, pero solamente es en pacientes que les tiene que poner antecedentes de que ha tenido una faringitis en la niñez. Entonces, para que ustedes puedan sospechar de ello, pero fiebre reumática creo que lo van a tocar en otro segmento, pero sí lo tocan. Si no es en cardio, lo tocan en otro segmento de infectos. Si no es con el doctor Diego, es en cardio. La endocarditis, como les dije, va con émbolos, por eso les dije que se acuerda de endocarditis de émbolos. Entonces va más con cuadros microembólicos, así como nos decía en el caso clínico. En cambio, la fiebre reumática no suele lanzar émbolos eh, como sucede en la endocarditis. El soplo sistólico, el soplo depende, chicos. No se puede decir que es sistólico o diastólico porque depende la afectación, si genera insuficiencia o si genera estenosis. Ahí va a variar, sea sistólico o diastólico. Pero lo más frecuente es que cause insuficiencia. Entonces, en ese caso sería un soplo sistólico por insuficiencia mitral. A ver. ¿Qué más preguntan? ¿Cuál sería la complicación esta cardíaca más frecuente? Serían los émbolos, como les mencionaba, los ACVs o las microembolias a las partes distales del cuerpo. Esa es la complicación extracardíaca más frecuente, producto de los embolismos. Profilaxis, como le dije, es dosis única, chicos. DEU es dosis única. Y si fue alérgica a la clindamicina. Pues claro, pucha, es muy yuca eso. Si es alérgica a la clindamicina le puedes dar allá un macrólido, como de repente eritro. Pero estos casos no suceden, pues chicos, no se compliquen, la verdad. Ustedes no le busquen las 5 patas a la mesa. Para fines de examen y para fines de su vida, la medicina no es así, no es tan compleja. Tienen que ser más prácticos, porque en el examen no van a estar divagando tanto. Entonces tienen que siempre ir directo, directo. Pensar con la cabeza cuadrada y solamente buscar los pacientes robots. Y igual tampoco el examen tampoco les van a preguntar alérgica tal, a tal, a tal, a tal. Nunca ha pasado eso. Si ya sabe que el glucosa es sensible a la meticilina, ¿se puede cambiar la vancoproxilina? No, es que esos casos de endocarditis, como les dije, tiene que ser un tratamiento antibiótico más agresivo. ¿Por qué? Porque el antibiótico tiene que penetrar hacia la válvula cardíaca. Entonces, oxacilina, prácticamente no vamos a cubrir bien a ese estafilococcus. Pero acuérdense que estos pacientes son pacientes de riesgo, pacientes que tienen cardiopatía congénita, pacientes que son drogadictos. Entonces, en ellos hay que cubrir un antibiótico que sea de amplio espectro, como es la vancomicina. Oxacilina hay que reservarlo para casos de celulitis, así, pero para casos de cuadros como endocarditis, no, es vancomicina. La segunda diapo. Es esta de acá, la segunda diapositiva. La profilaxis es dosis única, chicos. Solamente es dosis única, una sola dosis nada más. De la fiebre como criterio de cirugía. Ya. Como criterio de cirugía es en pacientes que persisten con la fiebre. ¿Qué quiere decir que un paciente que persiste con fiebre a pesar de estar con antibióticos? Quiere decir que no está respondiendo a los antibióticos. Entonces es un paciente refractario a los antibióticos. Entonces en ellos hay que pensar en operarlos, porque no están respondiendo a los antibióticos. Claro, un TEP puede ser una complicación. Como le digo, el corazón puede lanzar émbolos hacia cualquier lado, hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia las zonas periféricas del cuerpo. CC es cardiopatías congénitas. A ver, si solo se presenta en manifestación clínica los nódulos no dolorosos y la astilla en uñas, el examen se puede solicitar. Es que con 2 criterios menores nada más, no vas a tener un diagnóstico de endocarditis. Ahí tendrías una baja sospecha. Y aparte es un poco raro que nada más tengas nódulos y tengas hemorragias en astilla y no tengas soplo. Eso casi no va a suceder, porque lo más característico es que tengas soplo y lo más frecuente es que tengas fiebre.
Entonces no pueden aparecer signos sin que hayan aparecido otros antes. Entonces esto no va a suceder. Eh, ya, lo que mencioné sobre cáncer y VIH, de que no toda endocarditis es igual a infección. Una endocarditis es igual a una inflamación. Entonces hay también endocarditis que son estériles, como son en caso de pacientes con lupus o en pacientes que tengan cáncer y VIH. En ellos la endocarditis se llama endocarditis marántica, aquellos que tengan cáncer y VIH, porque es un cuadro de una endocarditis estéril. Lo del el ASEC es un grupo de bacterias que dan hemocultivos negativos. ¿Sí? Son siglas para diferentes tipos de gérmenes, ¿no? Como Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella y Kingella, ¿no? Que son una serie de grupos, pero simplemente lo conocen como el grupo ASEC, no van a ponerles cada uno por separado. Entonces ellos generan hemocultivos negativos, o sea, distinto a lo que nos describen en los criterios mayores, ¿no? La perspectiva del caso clínico robot, es este de acá. Mm, sí, siempre se prefiere ser agresivo y dar vancomicina en estos casos. Porque como les digo, es distinto. No estás tratando una infección de piel, estás tratando una infección cardíaca. Entonces, una infección cardíaca de por sí ya tiende a ser más agresiva. Entonces, no puedo usar antibióticos de tan bajo espectro. Tienes que iniciar de frente con vancomicina. DAI es desfibrilador automático implantable. O sea, cualquier tipo de dispositivo que tenga en el corazón es un punto de partida que se puede infectar. En etiología, en cáncer de VIH es endocarditis marántica, que es una endocarditis estéril. Los émbolos serían émbolos bacterianos. Claro, en caso sea por una causa bacteriana, sí, serían émbolos bacterianos. Pero en caso sea asociado a una enfermedad inmunológica como lupus, serían émbolos estériles. O en caso también de cáncer, ¿no? También serían émbolos estériles. Fiebre por más de 2 días después de iniciar, ya, para cirugía. No solo 2 días, o sea, no hay acá tampoco un criterio que te diga 2, 3 días, ¿no? Pero usualmente tú vas viendo, ya prácticamente a partir del segundo día, ya como tú lo mencionas, o tercer día, ya máximo, ya tendría que haber una respuesta al antibiótico. Si es que persiste febril, a pesar de que hayas iniciado antibióticos hace dos, a lo mucho, y esto que casi no sucede 3 días, ya tú tendrías que estar pensando en que no está dando una buena respuesta a ese antibiótico y ya tendrías que estar considerando dentro de tu abordaje la cirugía. En el drogadicto, sí, en el drogadicto el émbolo más frecuente es el pulmón, claro, porque va primero a las cavidades cardíacas derechas. Fui alergia a la clindamicina, eso ya me preguntaron hace rato. Se le puede dar a un macrólido, pero eso es como segunda elección. El uso de prótesis a partir de 6 meses es factor de riesgo de endocarditis, ¿verdad? No, tú desde de los primeros meses que tú le pones la prótesis ya tienes riesgo de hacer endocarditis, porque es un objeto extraño en el corazón. De hecho, el mayor tiempo de riesgo es en los primeros 6 meses de prótesis. Luego, conforme pasa el tiempo de riesgo, se va disminuyendo, pero nunca va a desaparecer. Ya. Entonces, las imágenes, ya. Y con esto acá. Quiero tomar una foto a todo, ¿no? Entonces, acá están las famosas imágenes para que ahí las tengan ahí archivadas de concito y ahora van para que vayan a revisar todos sus pacientes. Los fenómenos inmunológicos no tienen una causa conocida. Se da por un fenómeno inflamatorio sistémico, pero no hay una causa conocida estudiada de por qué se presenta. Como su nombre lo dicen, es por una respuesta inmunológica al corazón frente a esta infección, diré el organismo, frente a esta infección del corazón. Pero no hay un mecanismo en sí que está bien establecido. Porque se le agrega ceftriaxona, ¿sí? Con vancomicina positivos, que es lo más frecuente. Que sí, es lo más frecuente, pero eso tampoco te exime de que también ahí no puedan haber otros gérmenes. Entonces, como le dije, en infecciones cardíacas tienes que ser agresivo, entonces tienes que cubrir tanto gran positivos como también gran negativos. Ese es el esquema que está estipulado. Mm, ya, al toque repito las diapos ya, tómenle foto, chicos, para no pasarnos tanto del tiempo. Esta es la segunda diapositiva.
No, ese criterio de serología positiva para Coxiella burnetin no está dentro de los criterios, porque la Coxiella burnetin no es frecuente en la endocarditis, entonces no, ese no es un criterio. Son solamente esos dos, hemocultivos y la ecocardio. Claro, son OnlyPepas nada más. Prótesis valvular mecánica y biológica, ¿hay diferencia? No, simplemente si sea prótesis valvular nada más, le aplicas el esquema que está acá. No hay diferencia si sea mecánica o biológica. Basta nada más con que sea una prótesis, que es un objeto extraño, ¿no? La complicación esta cardíaca más frecuente son los émbolos, como les digo, sea émbolos a cerebro o émbolos a pulmón. Es la complicación esta cardíaca más frecuente. Ya, con esta pregunta acabamos, chicos. Una válvula protésica con antecedentes de vegetación con endocarditis requerirá recambio. Eh, claro, o sea, depende, como les digo, chicos. Si es que esta endocarditis en válvula protésica tuviera una vegetación que sea grande, más de 1 centímetro, o que esta endocarditis en válvula protésica no responde a los antibióticos, ahí sí le hace cirugía, o sea, le hace un recambio valvular. Pero primero intentas con los antibióticos. Si es que no hay respuesta a estos, ya pasas a la cirugía. No es que de frente se opera. MSP es marcapasos. Listo, chicos. Entonces, si no hubiera ninguna otra duda, ya tomaron screenshot de todo. Y cualquier de repente duda que se les ocurra, me pueden preguntar al grupo o si no al personal. Y ya saben que esas es Only Pepas nada más. Con esto ya se van listos con endocarditis para su examen. Entonces, que tengan, chicos, una buena noche y gracias. De acá nos vemos conmigo el lunes. Descansen, chicos. Gracias.